presentarles la siguiente ponencia. El tema es la intercesión en la vida de la iglesia. Viene a impartirnos este tema la maestra Margarita Molina Aguayo. Ella es egresada de Teología en Edoctus. Tomó el curso de Liberación y Exorcismo en el Regina Apostolorum en Roma. También tomó esas clases de pastoral de exorcismos en Paraguay. Está avalado por la Asociación Internacional de Exorcistas. También tomó la clase con el padre Cortea de exorcismo y combate contra el maligno en República Dominicana. Es predicadora, es conferencista, es maestra de Doctus, coordina el grupo Querigma, es perito y auxiliar. Traigo porra. Sí. Es coordinadora del grupo Querigma, es perito y auxiliar de exorcistas. También coordina a la intercesión, inclusive el día de hoy los hermanos están intercediendo ante el Santísimo. Está bajo su coordinación. Así que fuerte el aplauso para la maestra Margarita. Gracias, Denise. Gracias. Buenas tardes, familia. Para mí es un honor que me hayan invitado a compartir hoy este tema. Este tema lo saboreo, ¿verdad? Porque lo voy a compartir desde una visión personal, a través de mi testimonio, a través de lo que yo he vivido, de todo este camino de sufrimiento y de bendiciones que hemos tenido a través de la evangelización querigmática. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a invitar a la Santísima Virgen a que nos acompañe en esta tarde. Ha sido un día pesado, hemos dejado nuestras familias, hay personas que vienen de lejos. Yo tengo una frase, siempre les digo a las personas cuando doy mis temas, no vayamos a regresar a casa como llegaste, no vayas a salir igual. No vayas a ser la misma persona que eras en la mañana antes de venir a este momento de catequesis y de sabiduría. Eso es lo que yo creo la invitación en esta tarde. Y vamos a invitar a la Santísima Madre para que la Virgen nos acompañe, lleve todo lo que hayamos aprendido en este día a los pies de la cruz, a Jesús. Y que podamos ser fértiles en lo que hayamos escuchado. Te invitamos, María, en este momento, para que abra el corazón ese discípulo que está en apertura, para que intercedas por mí ante Jesús, y que todo lo que se haga en esta tarde sea para gloria de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Con María todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, podemos tomar asiento. Este tema es, bueno, el Espíritu Santo no lo pudo haber puesto, ¿verdad?, mejor como el último, no porque yo sea la mejor predicadora, obviamente Dios me libre de esa palabra, ¿no?, sino porque ese cierre en la sustancia de todo lo que se fue recorriendo. Ya escuchamos lo que era el demonio, escuchamos las acciones, las opresiones, que ya se cambió por otra palabra, ¿verdad? Lo dijo el padre Andrés. Cada tema muy enriquecedor. Pero ¿y ahora qué? ¿Verdad? Ya aprendimos algo nuevo, ya entendimos algo que no entendíamos. Escuché muchas personas que decían, me dieron la respuesta que me hacía falta. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos vamos a poner a trabajar.
Y yo le decía a los sacerdotes, está claro que de aquí va a salir algo mayor que el día de hoy. ¿Quién dice amén? Y no va a parar aquí, no debe de parar aquí. El Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar, no para. Cuando es el ser humano quien organiza, hacen unos castillos gigantes y viene la primera tormenta y se desbarata todo. Pero cuando Dios obra, entonces empiezan a salir las bendiciones, ¿sí o no? Entonces el tema de hoy, la intercesión en la vida de la iglesia. Y quiero remarcar la palabra en la vida de la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque la iglesia son los brazos de Dios. Y más adelante lo vamos a mirar en un contexto, cómo lo expresa las Sagradas Escrituras. El mismo Cristo viviente. Por eso cuando estás afuera de la iglesia, en un trabajo que quieres hacer por tu propia inspiración, es muy peligroso. Me encantó una frase de Monseñor Rubens. Hace poco fui en junio asistimos con el grupo de intercesión a Cuernavaca, a un curso de peritos y auxiliares de exorcista. Y Monseñor Rubens, que es encargado de la Asociación Internacional de Exorcistas, que es el jefe de Padre Andrés, dijo, el demonio no te quiere matar, porque pues ni importantes somos, ¿verdad? Así que si decías tú, ¿verdad? Pues no. Dice, el demonio quiere que seas un mal ejemplo de cristiano. El demonio quiere que pongas en mal a la iglesia, que des una mala imagen de tu comunidad, una mala imagen de la intercesión, porque de esa manera le conviene más que tú sigas trabajando. Si te matas, si me matas, se acabó el juego. Pero si sigues trabajando erróneamente, entonces hay más frutos para el mal. Por eso estos temas son súper importantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces la intercesión en la vida de la iglesia, vamos a ver qué es lo que nos va a decir el tema del día de hoy. La introducción en Evangelii Gaudium, lo dice Papa Francisco, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes, ¿qué? Dilo fuerte, que se escuche. La intercesión es como una levadura en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambia, o sea, vas descubriendo, ¿no? O sea, podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión, pero en realidad Él siempre nos gana de mano, y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten mayor nitidez en el pueblo. Lo dice el documento Papa Francisco. Le robamos el corazón a Dios, ¿verdad? Le robamos el corazón cuando empezamos a pedir por el pueblo. Yo soy perito de personas que necesitan un acompañamiento, un exorcismo, las recibo en la iglesia y no tienen ni idea todo lo que escucho. Hay tanta necesidad de personas que se sienten a escuchar a los laicos. Hay gente, a veces salgo tengo todo el lunes, programamos 5 citas, tengo mi vida, soy casada, tengo hijos, y hay gente que llega llorando a la iglesia por una cita. Me roba el corazón. Cansada como estás, tienes que escucharlo. Entonces la intercesión es una parte muy importante dentro de la vida de la iglesia, pero tiene que ser dentro de la iglesia, porque si no es dentro de la iglesia te vas a convertir en un sectario, en un intercesor de la New Age, ¿verdad? A veces estamos intercediendo y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Entonces eso es muy importante dentro de la iglesia. Vamos a interpretar
lo que sigue. Visión. Vamos a visualizar la intercesión. Miren, cuando ayer estábamos en pues me manda un mensaje el coordinador de aquí, ¿no? Y luego me dicen, Maggie, ¿puedes traer intercesores? Y dije, pues bueno, ya habían comprado todos sus boletos y pues vamos a tener que cuidar el Santísimo. Entonces hicimos grupitos de 2 en 2 y obviamente pues no iban a ver todos los temas. Entonces, desde ahí entiende qué es la intercesión. Una persona que está en disposición. Hombres movidos bajo el Espíritu Santo definieron las reglas del mundo en que se mueven santos y santas que han dejado una huella profunda, no solamente en los asuntos estrechamente relacionados con la iglesia, o sea, no solo con la iglesia, no estamos involucrados con la fe, sino también con la historia, el pensamiento, en la evolución de la sociedad y acontecimientos políticos, económicos y humanos. O sea, un intercesor de todas las áreas, todas las áreas. O sea, hay personas que se sacrificaron cuidando, no es un sacrificio cuidar el Santísimo, pero sí es dejar de ver un tema, ¿verdad? Y por personas que no conocen, por personas que no tienen relación alguna. Entonces, ve entendiendo la visión del intercesor, el que se da, el que se entrega, ¿no? Entonces podemos hablar de muchas personas con esta forma, este perfil que es intercesor. Hombres y mujeres sorprendentes, con fuerza espiritual, una fe, ¿cómo? ¿Están dormidos? Una fe inquebrantable, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pedro cuando llegó la tormenta en el agua, no? ¿Verdad? Estaba en la barca y empezó, está Jesús lejos, entonces despiertan y luego lo ve a Jesús y Pedro pues iba a caminar sobre el mar, ¿se acuerdan? Iba a caminar sobre el mar. Pero empieza a moverse todo, oscurece los rayos, la ola, quita la mirada de Jesús Pedro, ¿verdad? Volteó al mar, volteó al cielo, volteó a todo, ¿y qué le pasó? Se hundió. Pues los intercesores, la fuerza de Dios está en esa fe inquebrantable, ¿verdad? Que sacrificaron su propia existencia renunciando a los demás, o sea, pero aquí remarqué, solo haciendo la voluntad de Dios, al bien de los demás hermanos. Y lo remarco porque estamos en un siglo, en una época donde la iglesia necesita intercesores santos. Y desgraciadamente nos gana la pasión y la humanidad. Nos gana los problemas de las demás personas y queremos enjuiciar y renunciamos a la iglesia. Renunciamos al llamado porque mi fe no está puesta en Jesús. Estoy mirando las olas, mirando el cielo negro, la tempestad, y yo quiero hacer las cosas como a mí me parece. Por eso es la época de los santos. Y tú puedes estar también aquí dentro de 100 años, porque a lo mejor hiciste algo por la iglesia, algo por la humanidad. No es casualidad que estés aquí. Me encanta San Juan Bosco, ¿no? Que él sacaba a los jóvenes de la cárcel, los evangelizaba con amor. El diablo los tenía bien agarrados con las heridas, ¿verdad? Había asesinos, rateros, y él iba por ellos, los sacaba y los evangelizaba en el monte, en el sol, con amor. ¿Y qué le decía al encargado del reclusorio?
si uno de los presos no te lo devuelvo, yo me quedo en su lugar. San Maximiliano Kolbe, presbítero que fue arrestado, ¿verdad? Y entregó su persona por un hombre de familia que iban a matar, ¿verdad? Personas entregadas, personas de ejemplo. Papa Francisco lo dice en la audiencia general: quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas, porque está en contacto con el Señor, porque tiene una relación con el Señor, está mirando lo que está pasando. No somos tibios, ¿verdad? Me duele la humanidad, me duele los jóvenes llenos de vicios, me duele que haya poca vida consagrada. Entonces él dice esto: quien reza nunca deja al mundo a sus espaldas. Si la oración no recoge las alegrías y los dolores, las esperanzas, las angustias de la humanidad, fíjense, se convierte en actividad decorativa. O sea, bien relajados, tranquilos, ¿verdad? La otra vez miré en las redes sociales una persona que mataron y estaba el muchacho tirado y unos estaban comiendo tacos viendo ahí, ¿verdad? Siguen comiendo, ahí viendo. Y otros, qué bueno que lo mataron, ¿verdad? Uno menos. No, o sea, estamos insensibles. O sea, ya no nos duele, ya está pasando, ¿no? Dice, una vida decorativa, una actitud superficial del teatro. Recuerdo que un día fui a X lugar a dar un tema allá en Guadalajara y me pidieron un tema del combate espiritual para intercesores. Todos los intercesores llegaron a saludarse, a besuquearse y todo, y nadie hizo reverencia ni visitó la capilla del Señor. O sea, somos intercesores de teatro, ¿me entienden? O sea, nada más por aparentar. El Papa Francisco dice, hay que orar, hay que orar. Dice, ora, ¿no? Para cambiar esas actitudes que debemos de ser diferentes. ¿Qué es la intercesión? Pues la intercesión es muy clara. La palabra interceder viene de la raíz latina intercedere, que significa intervenir o ceder, o sea, me doy, cedo. Es ponerse entre dos personas. Hablando de una realidad espiritual, sería ponerse entre las necesidades del hombre y de Dios. Fíjense bien, es en medio para pedir, clamar por esa persona, pero no es un medium. Porque a veces llegan intercesores y, Maggie, fui con el medium y me dijo, espérate, ¿cuál medium? Es que me dijo el medium, ¿verdad? Me pasó el mensaje de Dios. No. Eso no es un intercesor. Eso es algo chafa. El intercesor está entre Dios para pedir, pero no pasa espiritismos de otro lado. ¿Ok? Hay que identificar bien eso. Es clamar a Dios por necesidades del mundo, del necesitado, del que por nadie es escuchado. Su función, la palabra rogar. Miren, un día me dijo, fue por mí una señora allá donde vivo, y me dijo que tenía un hijo enfermo. Y tiene que ver con esto. Me dice la señora, Maggie, ¿podrías visitar a mi hijo? Está enfermo, dijo, tiene esquizofrenia, golpea a la gente, se sale a las calles, y a ver si pudiéramos llevarlo a la iglesia. Dije, a ver si no me vende una roca, dije. Y me dice el padre, Oscar, ve, visítalo y llévale la palabra. Entonces fui y estaba en una cama postrado
con esquizofrenia, enfermo de su mente, pesaba como 35 kilos, sucio, andrajoso. Y el pobre muchacho, como un indigente, enfermo de la mente. Y empecé a hacerle un cuentito, pero del Evangelio. Entonces leí las Sagradas Escrituras, estaba diciéndole todo lo que era. Y del otro lado, era muy pobre la familia. Tenía una cortina y del otro lado estaba la mamá llorando, hincada llorando, con sus manos unidas pidiendo por la salvación, por la sanación de su hijo. Yo no hice nada, solo me senté a interceder y la madre estaba haciendo todo el trabajo. Entonces, interceder es eso, rogar, ¿verdad? Buscar el otro bien, postrarse ante una petición, ante algo que está doliendo, ¿verdad? Mira, en Marcos me encanta esta cita bíblica, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la intercesión. Tenían un paralítico y no podían llegar a Jesús. Abrieron el techo, llegaron los 4 intercesores y estaba la multitud así como ustedes, yo creo que como todos cuando quieren llegar con el padre Andrés, ¿no? Están vigilándolo, viendo al padre por allá, ya salió. Pues llegaron por el techo, abrieron el techo, bajaron el enfermo y cayó enfrente de Jesús. Esos eran 4 intercesores. Así estaban como esa madre llorando, gimiendo por su hijo, clamando. Y ese hijo sanó, solo con la lectura y con la mamá llorando a un lado. Entonces al siguiente día la mamá comentó que el hijo se levantó y dijo que tenía hambre, que quería comer. Y desde ahí hasta el día de hoy es un muchacho sano, ya se graduó de la preparatoria, tiene hasta sobrepeso. Ya no es el delgadito. Entonces, la intercesión es algo maravilloso, grande, que nos conecta con el Señor. Y reflexionemos esa cita bíblica, ¿no? Llevaban al paralítico y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pues que era pedir por el que no podía caminar, ¿verdad? Pedir por el infestado, el enfermito, el poseído, por el que está lleno de odio, por el que está enfermo postrado en la cama, por el que mataron y que todos dicen qué bueno que lo mataron, cuando es el alma más necesitada, porque hasta en pecado mortal ha de haber muerto. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es pedir en favor de otro desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios en el tiempo de la Iglesia. La intercesión cristiana participa de la Iglesia de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Todos estamos unidos cuando se habla de intercesión. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que hacen el mal, ¿verdad? Y aquí miramos a Esteban, ¿verdad? ¿Se acuerdan el primer mártir que lo agarraron a pedradas? Muriéndose apedreado en el lecho, estaba pidiendo por los que le estaban matando en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo la palabra intercesión. Súplica, dice en el numeral 26-29. Es una súplica, es un reclamar, es un llamar, ¿verdad? Está en uno de los escritos de Padre Pío, lo he comentado con los intercesores, que llevaba un niño, una mamá, a ver a Padre Pío porque estaba muy grave y se le murió en el camino, ¿no? Entonces agarra a su niño, lo mete a la valija, a su maletita, ya muerto. Entonces se lo lleva, llega con Padre Pío y Padre Pío le dice, ¿qué traes ahí? Entonces la mamá llora, dice, es mi hijo, se murió cuando venía de camino. Y el padre
solo de imaginarse que estaba en la valija, llora. Dice que cuando cayó la primer lágrima, el niño despertó. El niño llora de que está vivo y dice las cartas, los escritos de Padre Pío, que esas lágrimas de ese santo hombre conmovieron el corazón de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la intercesión? Vamos a la siguiente. Jesucristo es el máximo intercesor por excelencia. Nadie va a superar su papel de intercesor. Por eso la iglesia está involucrada en el ministerio de intercesión. Si no estuviera la iglesia involucrada en el ministerio de intercesión, seríamos New Age, abrazando árboles, caminando descalzos, ¿verdad? Pidiéndole al Buda, ¿verdad? O haciendo Theta Healing, haciendo todas esas obras esotéricas, el ocultismo, sincretismo popular, religioso, que no tiene nada que ver. Por eso ahí yo me doy cuenta cuando una persona es intercesor de iglesia o chafa. Entonces Jesús es el centro. Es importante entenderlo siempre. Estamos obligados a interceder. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ese ejemplo. Hay un solo Dios y también un mediador. ¿Y es quién? Jesús. Lo dice la carta de Timoteo. Solo hay uno y es Él, porque Él ya se entregó. Me voy rapidito. Bueno, aquí está esta imagen, me encantó, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Tipos de intercesión. Aunque este tema es acerca de la maldad del demonio, la maldad del demonio radica en el gobierno. Y en muchas otras cosas que tenemos que interceder. Hay muchos tipos de intercesión. Para las naciones, para los enfermos de rencor. Mira, ha ido gente y me ha dicho, yo vengo por un exorcismo, me siento bien mal. Me mandó la catedral no sé de dónde y sabe qué. Y se le ve la cara triste, llena de odio y de resentimiento. Empezamos a platicar y lo único que tienes que es perdonar. Nada más. Y mira, le acerco el bote de basura y le digo, ándale, perdona. Entonces hay enfermos espirituales de odios, de depresión, ¿verdad? Para la familia, para que prediquemos el evangelio, para que sintamos el dolor de Jesús. Dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya todos los confines de la tierra. Pídeme, dice el Salmo. Vamos a la siguiente. La dimensión, que la persona conozca a Dios, ¿verdad? Yo les digo, no se queden atorados en los sacerdotes, en el intercesor, en el que habla bonito. O sea, que tú conozcas a Dios. Que por el que estés intercediendo o el que esté liberando, no se vaya, ¿verdad? Ha llegado gente a la iglesia, le digo, aquí no es un puesto de curanderismo. Te va a costar tu esfuerzo. Debes de conocer a Dios, glorificarlo, que seas sanado, liberado, para que seas un buen servidor después de que seas liberado. ¿Quién no se ha puesto al servicio después de su liberación aquí? Dígame. ¿Nadie? Dígame, ¿quién ha sido liberado? Yo he sido liberado. Yo. El padre Oscar me dijo, y siempre me dice eso, diles a las personas que eras bruja. Yo. Dijo, díselos. Digo, mejor les explico cómo es la intercesión. Pero era la realidad. Yo me encontré con Dios hace 16 años.
Y tengo 14 años que me hicieron un exorcismo y muchas liberaciones, porque andaba inquieta, andaba en los chakras, en el reiki, y luego andaba yo adivinando el futuro y puras de esas, ¿no? Una intercesor blanca, que no cobra, que no hace daño, pero bien infestada de demonios. Cuando yo llego a la iglesia, me encuentro con el amor de Dios y vivo mi querigma y libero, entonces me siento identificada y encuentro mi lugar. Y empiezo a conocer a Dios y a servirle. Y sigo trabajando para alcanzar la salvación y yo ser ese instrumento y poder llevar a los pobres y necesitados al camino del Señor. ¿Lo que sigue? Este es un caso que te voy a platicar. Nuestra comunidad tiene 14 años de trabajo pastoral. Trabajamos el querigma y los exorcismos. Hasta el día de hoy llevamos 484 exorcismos realizados, 276 liberaciones documentadas, con mi sacerdote enfermo. A veces se levanta y a veces no. Con el otro exorcista que está encargado de la adoración nocturna. Y así como podemos, hemos entregado al Señor estas almas. Pero ¿cómo empezó? Hace 14 años hicimos el primer querigma. Y cuando hicimos el primer querigma, recuerdo que estaba el retiro en todo su apogeo. Entonces una señora cae en un descanso espiritual y llega una persona de la comunidad y dice: Maggie, trae un infarto. Entonces van y la observan. No, sí, trae un infarto. Empiezan a ver, van por los archivos que teníamos registrados. La señora enferma de la presión, con problemas en su corazón y muchas cosas que todo indicaba que era el corazón. Pero un intercesor le miró un demonio en el don de discernimiento. Entonces lo ve y dice: es un demonio. Dije: ¿será? Y yo: pues vayan por el Padre, ¿no? Entonces vale, dice: levántate en el nombre de Jesús. Y se levanta el diablo. Entonces empieza a tener una batalla espiritual en ese retiro. Agarramos a la mujer, la llevamos al Santísimo mientras llega el sacerdote, porque estaba muy agresiva. Y la liberación duró casi 2 horas, cuando tuvo que haber durado poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Yo le decía: recen a San Miguel. Y rezaban la que dijo la abuelita, y el otro que le dijo la tía, y el otro el de la estampita. Entonces se volvió una catástrofe. No estaba nada organizado. El demonio se levanta y agarra a una señora, la levanta y la avienta como hasta la tercera banca, la lastimó hasta el día de hoy. A otra le rompió la falda, al padre le rompió la camisa y estaba teniendo el control. Entonces hubo una desorganización. Fue el primero. Entonces de ahí, ¿quién nos impide interceder correctamente? Yo me fui caminando con el padre y veamos: ¿qué pasó, padre? Entonces, no, pues era el mal, tenemos que formarnos. Y desde ahí empezó nuestra formación comunitaria. Todo archivado, documentado, buscando dónde podíamos formarnos como laicos. Y empezamos a escribir temas y sacamos estos puntos. Uno de tantos: el desorden y el desequilibrio. O sea, un ministerio sin disciplina, sin preparación comunitaria en la fe es un ministerio fanatizado. Yo soy la intercesora, yo vengo y rezo el rosario, yo vengo a aquello, pero no sé qué marca la liturgia, cuáles son las oraciones con respaldo, qué es lo que tengo que hacer, cómo me puedo proteger del mal, cómo debo prepararme para ir a un retiro, qué debo de entregar. Entonces se convierte en algo triste. Desobediencia y orgullo. Cuando el intercesor se siente muy iluminado, ¿verdad?
es que el Señor me habló y me dio un don que puedo ver. Híjole, ¿verdad? O sea, una persona que se siente sobrenatural, ¿verdad? O sea, esa es una persona orgullosa. Individualismo. El intercesor que solamente ve para su propia conveniencia, nada más para él o su propia persona. Va a haber veces que te va a salir, te va a costar tiempo tu servicio, dinero, salir de tu comodidad, ir a otros lugares. Pero hay unos que nada más aquí, yo soy catequista y no me toques, yo hago tamales, esas son mis cazuelas, y yo acá esto y ya. Pero a veces el Señor no quiere eso, ¿verdad? A mí me ha costado esto, lo entendí. Yo viví un retiro en Portugal, Fátima, en el Santuario de la Virgen, con los carmelitas descalzos del Niño Jesús, con un padre que se llama Marcelino Iragui. Ahí me encerré 7 días en el silencio. Y era un retiro de intercesores. Ahí entendí, en ese retiro con la madre, que la intercesión debe de ser universal, grande. Me duele la guerra, me duele que haya 4,800 presos en la cárcel del Hongo, me duele que ya la gente se divorcia porque el matrimonio ya es desechable. O sea, universal debe de ser, ¿verdad? Rompo, extirpo el tumor del individualismo. Intercesores sin vivir su querigma es un peligro tremendo. Porque el querigma es la base de la evangelización cristiana. Yo debo de vivir mi querigma, es el primer llamado de Dios a tu vida. Es donde vas a renunciar a Satanás. Una vez fui a una casa y recuerdo que los intercesores ahí cerquita de mi casa, ¿no? Entonces llego y un collarzote de ajos colgado en la puerta. Y dije, vale más que vendas menudo birria, ¿eh? Vale más. Porque tú eres una intercesora. Y eres un reflejo de Jesús. Y tienes que tener mucho cuidado cómo interceder por la gente, cómo tocarlos, ¿verdad? Nosotros no imponemos manos, es un gesto sacerdotal. No debemos tocar la cabeza, pero sí podemos orar así, por encimita. O sea, hay un estudio, ¿verdad?, de todas estas cosas. Nosotros cuando tuvimos el primer retiro, querigma, y que el demonio se manifestó ahí, yo tuve ese compromiso con el Señor, me lo puso en el corazón de formar a la comunidad. Empecé a escribir cuadernillos, hice 4 bloques de temas. Cada bloque, yo pienso que duramos como 6 años formándonos o más, todavía nos estamos formando, ¿verdad? Aquí están los intercesores. Y cuando entré a estudiar a Doctus, todos los tiré a la basura. Dije, oh, Señor, dije, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, errores teológicos, me faltaba respaldar cosas, y dije otra vez, me gradué en Edoctus, ¿verdad? Donde dije que no iba a dar clases porque no tenía tiempo y ahora tengo dos materias. O sea, no nos pertenecemos, es el Señor quien obra. Y a través del estudio de la iglesia, tenemos una escuela de teología. Después de este encuentro, se tiene que duplicar las inscripciones. ¿Por qué? Santo Tomás de Aquino decía, fíjate bien, las 2 sombras de la humanidad es el pecado y la ignorancia. No hay gente mala, hay gente ignorante que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces tienes que vivir tu querigma, tienes que estudiar. Oye, aquí es un comercial, ¿eh?
No me pagaron ni nada. Pero en Edoptus no te piden nada, solo que quieras estudiar, ¿verdad? No importa que no tengas secundaria, ni primaria, ni nada, métete a estudiar, es un arma el estudio. Bueno, vamos a lo que siguen. Y tomar en cuenta los siguientes puntos, lo contrario de lo que acabo de mencionar, la diligencia, ¿no? Un corazón limpio, disciplinado, de oraciones y de iniciativas. O sea, un intercesor de 24 horas. De 24 horas. Humildes, sencillos, ¿verdad? Ser pequeños. Porque a veces presumimos tanto y no dejamos que se vea el Señor. Yo hice esto, yo estudié aquello. Yo esto, otro, yo tengo este don, ¿verdad? Una vez me invitaron a una reunión, que salí corriendo, ¿verdad? Y porque estaban hablando de dones. ¿Y tú qué dones tienes? ¿Y tú cuáles? Y tú, de humildad, sencillez, modestos. Cuando viajé, me ha tocado hacer varios viajes por compromiso a la catequesis. No voy de paseo, voy a lo que voy. Y siempre me despido del obispo. Entonces le mando un mensaje, obispo, señor obispo, y ya me voy, ¿verdad? Voy a Roma o que sea, donde vaya. Y el obispo siempre me dice, con humildad y discreción. Y siempre me acuerdo de sus palabras, humildad y discreción, sin farándulas, ¿verdad? Generosidad, caridad, un corazón eucarístico, llenos del amor de Dios. La que sigue. Recuerdo que una vez atendí a una persona, la que sigue, y me dijo, venía muy infestada, se veía su cara. Obviamente le iba a canalizar con el sacerdote para que su curso de exorcismos y se veía mal. Entonces ella me dijo que una religiosa la estaba atendiendo. Y le dije, ¿dónde te está atendiendo la religiosa? Y me dijo, nos conectamos porque estaba el COVID vía internet. Ok, le dije. Pero me dijo ella, desde que la religiosa me atendió, he mejorado como el 50%. Bueno, le dije, todavía te falta otros 50. Sí, dijo, era una persona que tenía vejaciones, golpes en el cuerpo. El demonio la tumbaba en la cama, era muy maltratada, mucho golpe, y iba por su proceso de exorcismos. Entonces le dije, ¿cuántas veces comulgas a la semana? Entonces me dijo, ¿qué es eso? Dame el nombre de la monja. ¿Sí captan? La monjita me está ayudando. Entonces, qué bueno, ¿verdad? O sea, si una persona de iglesia está ayudando a otra, lo primero que va a hacer es canalizarla al cuerpo eucarístico. Es lo primero, ¿verdad? Lo he aprendido muy bien. Yo en carne viva lo he vivido. Mi sacerdote me lo ha enseñado, los estudios de la iglesia, en Cristo. Entonces, si la monjita no le dijo a la persona que tenía que comulgar todos los días porque está en un proceso de exorcismo, está haciendo un trabajo mal. Y le dije, no es monja, es una bruja. Maggie, ¿cómo te atreves a decirle a mi amiga monjita eso? Dije, quiero la congregación, el nombre de la persona en la siguiente reunión. Y se fue enojada. Entonces le dije, ¿y cuánto te cobra la monja? Porque hasta cobran, ¿verdad? Entonces llega el
la siguiente cita, y me dijo, tenías razón. Me dijo, la monja no era monja. Híjole, ¿y cuánto te cobraba? $300 cada vez que me veía. Entonces el demonio nunca te va a llevar al cuerpo eucarístico. Por eso la New Age, ese sincretismo, ¿verdad? Esas ideologías de panteísmo, donde queremos ver a Dios, le llamamos Dios a la tierra, Dios al árbol, ¿verdad? Obviamente la secta más peligrosa, satánica que existe en el mundo. Porque te quedas ahí y nunca te lleva al cuerpo de Dios. Primer caso de exorcismo. Después de varios años, y en el año 2018, llega una persona a la iglesia. Pude experimentar el amor de Dios, porque el amor de Dios nos trata como niños, sabe hasta dónde está cada quien la capacidad. Y somos como niños de preescolar. Estás en preescolar, hasta ahí tú. Pasas a primaria, otras cosas te deja ver. Así vas aumentando. Llega en una asamblea una persona, y lo estoy diciendo porque esta persona dio su testimonio en público. Si no, no. Nosotros debemos de guardar sigilo, o sea, todo es confesión lo que atendemos en la iglesia. Y yo también como laico. No justifica que no sea un sacerdote. Los intercesores debemos de ser totalmente discretos. Pero esta persona lo publicó, pasó, dijo, fue un caso muy, muy tremendo, que de ese sufrimiento se glorificó Dios, porque fue cuando nuestro señor arzobispo, Francisco Moreno Barrón, le delegó a nuestro sacerdote Padre Oscar Villalpando el ministerio de exorcismos. Entonces llega esta persona con un aspecto oscuro, oprimido a la iglesia, y lo miramos y nos damos cuenta que tenía una infestación espiritual. Le marcó al padre y le dije, padre, es una persona que parece que viene infestada. Entonces lo citamos para que el padre lo viera. El padre le habla al arzobispo, el arzobispo le dice, te autorizo que hagas el exorcismo. Bajamos los rituales, empezamos a hacer el grupo, pero ya teníamos una enseñanza, ya teníamos estudio. Ya varios estaban en teología, varios ya habíamos tenido mucha disciplina. Entonces el Señor le pareció bien mandar a esa persona. Lo recibimos, les dije a todos el equipo, los que yo creí convenientes que puedan participar en el exorcismo. Y bueno, ¿qué intervino? El exorcista, el obispo, porque le dio el permiso a nuestro sacerdote, el grupo de intercesores, también unos psicólogos que estuvieron ayudándonos, un médico y toda la familia de él. Este fue el equipo que trabajó con la primera persona que llegó a nuestra parroquia. Muy bien. Entramos en una lucha espiritual. El demonio siempre está en guerra con nosotros, ¿verdad? Recordemos la primera carta de Pedro 5, versículo 8. Es un perro, un león, quiere devorar, quiere tragar y siempre va a estar al acecho. Entonces, por lo tanto, entra conscientemente esta frase de Papa Francisco de Gaudete en el numeral 158, donde dice que la vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza, valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es bella, fíjense, es bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor, ¿qué dice ahí? Vence nuestras vidas. Y las Sagradas Escrituras dice, en todas las Sagradas Escrituras 365 veces la palabra no temas, no tengas miedo. 365 veces la palabra no temas. Eso le da una autoridad de amor al intercesor. No
tengas miedo, ¿verdad? Me gustó mucho cómo predicó el Padre Andrés, donde decía, Dios por encima de todos. Y Dios encima, Él tiene el control, el poder, y Él es el demonio quien nos tiene que tener miedo. Amén. Entonces, dice que cada vez que estás en una batalla vuelves a celebrar que el Señor ya tiene el triunfo. Tuvimos este encuentro con ese muchacho, se le practicó su exorcismo con una infestación espiritual tremenda, se comía las baterías de los radios, no comía, no dormía, estaba encerrado, amarrado, lo mandaron al hospital psiquiátrico, no tenía nada, ningún problema. Entonces él tenía una infestación espiritual auditiva, empezó a escuchar músicas que no tenía que haber escuchado, empezó a abrir puertas, empezó a hacer cosas que no tenía que hacer hasta que se infestó. Pues esa personita se le fue acompañando en su proceso, se le volvió a hablar otra vez al obispo y volvió a dar el permiso al obispo hasta que le dijo nuestro señor arzobispo a nuestro sacerdote. Le dijo, ya no me pidas permiso, desde ahora tú eres el exorcista de Tijuana, Baja California. Entonces desde ahí empezaron a llegar todos. Y llegaban más, y llegaban a la asamblea, llegaban entre semana, llegaban a la misa. A veces estábamos en misa y liberaba uno. O sea, el amor de Dios por sus ovejas lastimadas. Y a la misma vez formando ese grupo de intercesores con mucho amor y con mucha caridad. Con disciplinas, con reglas, con tanto amor para ayudar al necesitado. Este es un testimonio de iglesia. Por eso intercesión, iglesia van juntos. Hasta que en el 8º exorcismo pudo hablar el muchacho. Que por cierto, cuando llegó a la iglesia, se nos miró y se hizo para atrás. Y otra vez se transformó ahí. ¿Y qué tienes? Le decían, ya, mi hijo, un chico de 16 años. Pasa, no puedo, decía. Y volteaba así con miedo. Dice, es que ahí está esa de azul parada ahí. Se estaba viendo la Virgen. Y en ese momento, todos los intercesores estaban rezando el rosario por él. Fue una experiencia muy bonita. Se fue extirpando el demonio paso a paso. Se fue organizando el medio de intercesión según las posibilidades, un ministerio con el párroco, auxiliares de exorcismos. Veíamos qué intercesor podía entrar, que no. Somos como casi 40 intercesores, de los cuales como 20 son exorcísticos, no todos pueden entrar. Y tenemos psicoterapeutas, psicólogos, médicos, todos vivieron el querigma. Nadie puede participar en un grupo donde está un proceso de sanación y liberación que no haya tenido un encuentro con Dios. Retiros espirituales, empezamos a hacer asambleas, porque era tanta la necesidad, tanta gente que no nos dábamos abasto con las citas, ni con los exorcismos. 2 exorcistas y no nos dábamos abasto con todos. Entonces dijo el Padre, hay que hacer asambleas. En las asambleas, allí el Señor obra, ¿verdad? Muchos se han liberado en las asambleas, ya no ocupan ni las citas de los exorcismos, porque allí el Señor hace su obra maravillosa. Entonces, ahí creció el grupo dando acompañamientos espirituales a la comunidad de intercesión para las personas necesitadas. Creemos justo que el pilar de la intercesión son los sacramentos, no hay vuelta de hoja. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor exorcista, ni nada va a poder suplir lo que es el cuerpo de Dios, la Eucaristía. Los sacramentos, el bautizo. Recuerdo que en un retiro de jóvenes estaba un muchacho infestado. Su estómago se le inflaba, se veía un bulto que se movía por las costillas y por todo, y no podía el muchacho despertar. Entonces estaba en un trance espiritual, llega el Padre
y me dice el padre, ¿sabes qué, Maggie? Este muchacho no está bautizado. Tráete el agua, tráete todo, ahí en el retiro. O sea, los sacramentos, ¿entienden? Fue el padre, trajo, bendijo el agua, bautizó al muchacho en ese momento y despertó. Así. Y volvió y nos vio a todos. Volvió a la vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 11:16, que los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo y en la iglesia. Son las obras maestras de Dios, la nueva alianza. No puedes hacer otra curación más grande que lo que puede hacer los santos sacramentos en la persona enferma. Amén. Y te voy a decir otra cosa, agregando que también es comunidad, ¿verdad? La comunidad, la oración y el ayuno. Y me encanta esta frase de ayuno de San Agustín, donde San Agustín decía que el ayuno, fundamentalmente, dice, el ayuno no es cuestión de estómago, sino de corazón. Entonces, el que ayuna lo hace por amor, no por sacrificios, ¿no? Y la intercesión de la Virgen María claramente debe de estar. Los intercesores deben de ser eucarísticos, deben, si no, ni te metas. Recuerdo en uno de los exorcismos, teníamos al muchacho, siempre lo platico porque hay mucho que aprender de aquí y sé que lo vas a entender. Y teníamos al muchacho en el proceso de exorcismo, y en eso yo les dije a todo el grupo, nadie que no esté en estado de gracia no puede participar. Y le dije, ¿y tú? Y uno de los guapetones y los intercesores, ¿verdad? Joven, que tenía relaciones con la novia y que, no, Maya, yo bien, me porto bien. Le dije, confesado, bien confesado, nada de andar haciendo cosas que no debe de hacer, porque es el enfrentamiento ahí con el diablo. Entonces, bien confesado, sí. Llega el día del exorcismo, está la persona ahí, y llega el momento de la oración, y la personita que estaba infestada empezó como un perro, así. Oliendo a todos los intercesores. Y ve al muchacho. La hace. Y lo orina. Era de su territorio. ¿Qué hacen los perros cuando llegan a las casas? Este es mi territorio. Y avienta como 5 orinadas. ¿Sí o no? Por eso los intercesores deben de ser eucarísticos, comulgando, confesándose, ¿verdad? Cristo en el corazón del intercesor, porque es un trabajo del Señor, no de nosotros. La exhortación apostólica lo dice muy claro. Por el sacramento eucarístico, Jesús incorpora a los fieles a su propia hora. De este modo nos muestra la unión que ha querido establecer entre Él y nosotros. O sea, nos unimos. Estamos unidos con Jesús, ¿verdad? Somos uno solo, dice, Él y nosotros, entre nuestra persona y la iglesia. En efecto, Cristo mismo, en el sacrificio de la cruz, ha engendrado a la iglesia como su esposa y su cuerpo. Por eso, cuando llega la persona enferma espiritualmente y la insertamos en la iglesia, con el equipo, con los intercesores cristificados, entregados en la cruz, entregados en la Eucaristía, no pueden vivir sin comulgar a Dios, es liberada la persona. Y yo he visto 484 exorcismos y más, yo creo. He visto el cambio de las personas cuando comulgan.
Una vez llegó una persona tullida y antes de ir al exorcismo, yo le puse una tarea. Le dije, tienes que confesarte, tienes que ir a misa y después tu exorcismo. Está bien, dijo. Pero me lo dijo de mala gana, como diciendo, ¿es todo? Y le dije, hazlo. Fue y lo hizo, y al siguiente día estaba de pie, a un lado de la oficina, esperando. Me dice, Maggie. Y dije, ay, me dije, ¿te conozco? Me dijo, soy la tullida. Soy la tullida, mira, dice. Dije, ¿en serio? Le digo, se me quitó cuando comulgué. Cuando me confesé, cuando comulgué, cuando llegué a la carne de Dios, al cuerpo de Él. Amén. Me queda un minuto. Vamos a la siguiente. La autenticidad del intercesor la da la unión a la iglesia. La unión a la iglesia. Yo me voy a dar cuenta si somos chafas o de verdad. ¿Verdad? Recuerdo, a veces me toca viajar también a otros lugares, formamos intercesores por otras partes. Y yo les decía, no toquen la cabeza. Es un gesto sacerdotal. Pero la hacían así por arriba. ¿Verdad? Y luego temblaba la mano. Es que es el Espíritu Santo, Maggie. Bueno, necesitamos formación, disciplinas. Ese es un intercesor tipo New Age, chafa, que está llevando ahí no sé qué cosas ahí. O sea, bueno, es la iglesia. La iglesia es la autenticidad del intercesor. Porque ahí mi sacerdote me va a regañar. A veces me ha dicho, Maggie, bájale unas rayas a tu ego. Sí, padre. Bájale, Maggie. Entonces, porque ahí nos cuida el pastor. Ahí nos está achicando y nos está vigilando, ¿verdad? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que ya lo había nombrado nuestro hermanito en su tema, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya para terminar, me paso a la siguiente página, aquí, a la siguiente. Nos tenemos que ir a la casa. Vamos, aquí me quedo un poquito nada más. La carta encíclica, fíjense bien, también invita a María a la intercesión. No podemos dejar a la Virgen María. Y con esto vamos a cerrar, porque María es importante en la vida de la iglesia y de cada cristiano. El Concilio Vaticano II, siguiendo la tradición, ha dado nuestra luz sobre el papel de la Madre de Cristo en la vida de la iglesia. La bienaventurada Virgen, por el don de la maternidad divina, con la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la iglesia. La Madre de Dios es tipo de la iglesia, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Entonces, la Virgen María es la primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe probada, del dolor compartido en su madre. Lo dice nuestro gran teólogo, ¿verdad?, que está ya en el cielo, Papa Emérito Benedicto XVI. Y con esto me voy a despedir. No podemos dejar la intercesión frágil y fuera de la iglesia. Y todos estamos llamados a interceder. Ojalá que de aquí la luz del Espíritu te prenda y abras en tu casa pastoral de la iglesia un ministerio y nos pongamos a trabajar, a ayudar a los sacerdotes, a los enfermitos, a todas las personas que vienen a buscar la ayuda, porque mira lo que dice la palabra:
Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, oran, buscan mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Gracias, Bernardo.